El siguiente video corresponde a la Cátedra de Hidrología y Obras Hidráulicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco. El tema de este video es método de la intensidad instantánea o método de Chicago. Vamos a hacer el ejemplo que está en el libro Hidrología Aplicada, cuyo autor es Bente Chao. El capítulo es Tormenta de diseño. Y bueno, lo que veremos es, como les decía, método de la intensidad instantánea o método de Chicago. Ya en algún video anterior vimos el método de los bloques alternos. El ejemplo dice lo siguiente: desarrolle un dietograma de diseño de 2 horas para una tormenta con periodo de retorno de 10 años en Denver, utilizando el coeficiente de avance de la tormenta de R igual 0,5. Ahora vamos a ver que vamos a utilizar tanto de R0,5 como de R0,25. Solución: para el valor de R0,5 en una tormenta de 120 minutos de duración, la intensidad pico ocurre en el tiempo T igual 60 minutos, medido desde el inicio de la tormenta. Los tiempos relativos TA y TB antes y después del pico se encuentran en la columna 2 de la tabla 14.4.2. Bueno, ahí vamos a ver la tabla. Esta es la tabla que está en el ejemplo. ¿Sí? Tenemos los tiempos que van de 0 a 120. ¿Sí? Después tenemos acá los tiempos relativos. Como dijimos, en 60 es nuestro 0. ¿Sí? Y va de 60 a 0 y de 0 a 60. De 60 a 0 es TA y de 0 a 60 es TB. Esta intensidad en pulgadas ahora vamos a ver cómo se calcula. Vamos a la fórmula. Entonces dice, se utiliza un intervalo de tiempo de 2 minutos alrededor del pico para aumentar la exactitud y un intervalo de tiempo de 10 minutos para el resto. Vamos a verlo en la tabla. Acá va saltando de 10 en 10, pero cuando está llegando al pico, que el pico está en 60, voy avanzando de 2 en 2, es decir, 50 minutos, 52, 54, 56, 58, 60. Y de ahí otros 10 minutos voy avanzando de 2 en 2. 62, 64, 66, 68, 70 y luego vuelvo a avanzar de 10 en 10. Bien, las intensidades de lluvia se calculan mediante la ecuación 14.4.9. Esta es la ecuación. Usando los valores C igual 96.6, E igual 0,97 y F igual 13,9, tomados de la tabla 14.2.3. Ahora vamos a ver la tabla. La tabla es esta. Y estos valores son las constantes para la ecuación de lluvia, para intensidades de tormenta de 10 años de periodo de retorno en diferentes lugares. Entonces, diferentes lugares de Estados Unidos, Atlanta, Chicago, Cleveland, Denver, tienen diferentes valores de C, de E y de F. Bien, R es igual a 0,5, como les decía, tenemos otro ejemplo para 0,25, y TD dado por la fórmula 14.4.3, bueno, esta es la fórmula, y esto es lo que vale TD, que sería la duración total, ¿no? TD va a ser igual a TA más TB. Bien.
La columna 3 de la tabla 14.4.2 se muestran valores calculados en forma similar para todos los intervalos de tiempo. Los valores de intensidad después del pico se calculan utilizando el mismo procedimiento, con TD igual a TV sobre 1 menos R. Por ejemplo, cuando T vale 70 minutos, TV es igual a 70 menos 60 igual a 10. Vamos a, entonces, T 70 minutos. Acá yo tengo que esto va a ser igual a 70 menos 120, que es la duración de la tormenta, por R, que es 0,5. ¿Sí? Y eso me da como resultado B, TV. Entonces TD va a ser igual a 10 dividido 1 menos 0,5. Como dijimos, TV era 10 sobre 1 menos 0,5, igual 20 minutos. Esto estoy aplicando esta fórmula que está acá. TV sobre 1 menos R es igual a TD. Luego, IB es igual a 1,348 pulgadas por hora. Vamos a ver dónde está eso. Acá yo tenía 70 y esta es IB, y acá estoy aplicando la fórmula que mostré. Estoy aplicando la fórmula de la intensidad. De esta. Los valores de intensidad de precipitación determinados en esta forma son valores instantáneos. La profundidad de precipitación en cada intervalo de tiempo puede calcularse utilizando la regla trapezoidal. Por ejemplo, con referencia a la tabla 14.4.2, la profundidad de precipitación durante los primeros 10 minutos es 0,118 más 0,156 dividido 2 por 10 dividido 60, y eso me da 0,023. Vamos a verlo en la tabla. En la tabla tenemos esto. El trapecio sería base mayor más base menor dividido 2 por la altura, que en este caso sería el intervalo o sea 10 minutos, dividido 60 para hacer el pasaje de pulgadas por hora a solo pulgadas. La suma de todos los incrementos de precipitación es 1,697. Bien, si yo sumo todos los incrementos estos de la columna número 4, me da este valor de 1,697. La cual es levemente mayor que la profundidad de precipitación real de 1,64 pulgadas para una tormenta de 10 años de periodo de retorno y 2 horas de duración en Denver, calculada en el ejemplo 14.4.1. Ese seguramente lo estaremos subiendo en breve. Esta diferencia surge debido a la discretización de la escala continua de tiempo que se hace en el ejemplo y el uso de una simple regla trapezoidal para calcular la profundidad de precipitación.
La diferencia hubiera disminuido si se utilizan incrementos de tiempo de 2 minutos para todo el horizonte de tiempo y no solamente alrededor de la intensidad pico en la tabla 14.2.4.2. Bueno, esto es que acá dijimos que los incrementos alrededor del pico eran de 2 minutos y en el resto eran de 10 minutos. Entonces esta diferencia disminuiría si en estas 2 horas de tormenta los incrementos fueran de a 2 minutos. La figura 14.4.3 muestra el hietograma desarrollado en este ejemplo junto con un hietograma calculado en forma similar con un coeficiente de avance de 0,25. Ahora lo vamos a ver el gráfico. Puede verse que el efecto del cambio en el coeficiente de avance simplemente es cambiar la localización de la intensidad pico, pero no su magnitud. Bueno, veamos un poco la tabla. Acá yo puse como dato las constantes C, E, F y R, el avance. Acá en la primera columna tengo el tiempo de 1 a 120. En la columna 2 tengo el tiempo relativo, es decir, 120, que es la duración total, por R, menos el tiempo, que en este caso es 0, para esta celda, ¿no? Y después tengo la intensidad, que es la calculada con la fórmula, en esa fórmula donde intervienen los valores de C, E y F. Y acá lo que tengo es la precipitación incremental. Es decir, sería el delta, acá en esta tablita yo la dejé así, es la del libro de Bentechao. Normalmente se coloca la intensidad acumulada, pero acá no, acá es un delta intensidad. Acá, como vemos, en el 60, a los 60 minutos se da el pico, y a partir de ahí, hasta llegar al pico y pasando el pico, tengo los tiempos relativos TA y TB. ¿Sí? Y si yo grafico esto, me da un gráfico de este tipo. ¿Sí? Acá en los 60 minutos tengo el pico, acá tengo las intensidades en pulgadas por hora, la intensidad máxima está cercana al 7, como se ve en esta tabla. En esta tabla yo tengo, en donde está el pico a los 60 minutos, tengo una intensidad de 6,950. ¿Sí? Entonces las intensidades van creciendo hasta el pico y van decreciendo hasta hacerse prácticamente cero o asintóticas. ¿Qué pasa si cambio R, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vuelvo a repetir la misma tabla, ya en este caso no sería 14.4.2, pero bueno, no importa. Cambio la tabla porque podría cambiar también los parámetros C, E y F. Pero simplemente dejemos todo tal cual, la misma tormenta, con el mismo periodo de diseño y las mismas 2 horas de duración, pero solamente cambiamos R, ¿sí? El coeficiente de avance. Entonces, esto lo que va a hacer es que el pico, esto lo tendría que cambiar de lugar, el pico en realidad está a los 30 minutos. ¿Sí? Acá hice exactamente lo mismo que en el caso anterior. Desde los 20 hasta los 30, o digamos desde los 20 hasta los 40, fui avanzando de 2 en 2.
para que quede mejor definido en el gráfico. En este caso está la tabla o la columna número 3, tiene que ver con la intensidad calculada con la misma fórmula. En esa fórmula intervenía, si mal no recuerdo, TD, entonces, y TD estaba relacionado con el coeficiente de avance, entonces todos estos números cambian. Lo mismo esta precipitación incremental. Este grafiquito de T, esta doble flecha, ¿sí? Tendría que ponerlo más arriba. Bien, y esto me genera un gráfico de este tipo, donde, como les decía, el pico está a los 30 minutos. También la lluvia tiene un máximo de 6, tiene exactamente el mismo máximo. A ver cómo era, 6.950. ¿Sí? La lluvia no cambia, lo único que cambia acá es el coeficiente de avance. Por lo tanto, el gráfico es un poco diferente. O digamos, la única diferencia es dónde está ubicado el pico. Y ahora finalmente vamos a comparar ambos gráficos. Sí, entonces acá se ve claramente, es exactamente el mismo gráfico con un cierto desfasaje entre los picos. El primero que hicimos fue el que el pico está en el 60, a los 60 minutos, y el segundo, los picos están a 30 minutos, ¿no? Acá está identificado, el rojo es R05 y el azul es R25. Les dejo como pregunta, para que la voy a dejar en la descripción, y bueno, comenten cuál es la diferencia que ustedes ven entre el método de Chicago o de la intensidad instantánea y el método de los bloques o del bloque alterno. Muchas gracias, no dejen de comentar. Y si creen que esta información les puede servir a alguien, compartan.